wrist, rolling up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She said she love me, but I know the bitch lying. Buenas a todos, boys, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que quiero hablaros sobre una propuesta que recientemente Bill Simmons puso encima de la mesa y que tiene que ver con traspaso, con trades. Ya sabéis que el mercado, el cierre del mercado se acerca cada vez más. El 8 de febrero se chapa el mercado de la NBA y ahora mismo pues se está trastocando mucho tema de pues qué pasa con este jugador, qué pasa con el otro. La situación de este equipo podría llevar a que este jugador se mueva y termine en otra franquicia, y este es el caso de LeBron James. LeBron James ha sido mencionado por Bill Simmons y bueno, se ha especulado sobre un posible trade. ¿Qué pasaría si los Lakers, con esta situación, esta racha de derrotas donde pues bueno, sigue existiendo problema tras problema, que si Darvin Ham no sabe llevar la rotación, que si hay una desconexión del equipo, como en el vídeo anterior a este hablábamos? ¿Qué pasa si esta situación de los Lakers lleva a ser traspasado LeBron James? ¿A dónde? Se habla de Miami Heat. Miami Heat ya sabéis que es un equipo que, pues bueno, constantemente ha estado relacionado con Damian Lillard, con Donovan Mitchell, con Bradley Beal, pero nunca termina de dar ese paso extra que permita al equipo de South Beach hacerse con otra estrella y juntarla con Jimmy Butler y Bam Adebayo. Pero aquí os digo, ¿qué pasaría si Miami de repente sorprende a todo el mundo y consigue hacer un traspaso con los Lakers que lleve a LeBron James de vuelta a South Beach? ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? ¿Sería un anillo garantizado para Miami como prácticamente se daba cuando LeBron fue a Miami por primera vez? Ponedmelo aquí, cajita de comentarios, y ya sabéis, like y subscribe, ayudáis muchísimo. Repito, vamos a hablar de una propuesta que ha puesto sobre la mesa Bill Simmons de The Ringer junto con su coanfitrión y escritor veterano de la NBA, Howard Beck. Esto os lo destaco porque al final no estamos hablando de una propuesta que un fan de la NBA random pone en Twitter y a partir de ahí pues se empieza a analizar o se empieza a montar cierto revuelo. No, Bill Simmons en su programa empieza a hablar de esta posibilidad de, siendo Miami Heat, yo traería de vuelta a LeBron James. Durante el podcast más reciente de Simmons se propuso este traspaso, una manera para que los Lakers salieran de su actual depresión y al mismo tiempo dio a Miami Heat la estrella adicional que codician durante tanto tiempo. Vuelvo a recordaros que pues bueno, al final es una franquicia que está sumergida en rumores constantes por posibles estrellas. Al principio fue Bradley Beal, no terminó siendo porque los Miami Heat no dieron ese paso extra necesario, tampoco pujaron al 100% por Damian Lillard y ahora también se está hablando de Donovan Mitchell, cuyo futuro pues está más en el aire que nunca con Cleveland Cavaliers, ya lo sabéis. Entonces, significaría traer de vuelta a LeBron James, el jugador que llevó a Miami a 4 finales consecutivas de la NBA entre 2011 y 2014, ganando 2 de ellas, recordar, perdió en 2011 contra Dallas Mavericks, 2012 y 2013 ganó contra Oklahoma y contra San Antonio, y precisamente contra los Spurs en 2014 perdió otra final, antes de irse a Cleveland Cavaliers, de regresar a los Cavs. La pregunta aquí, my boys, es ¿cuánto costaría sacar a LeBron James de los Lakers y que regrese a South Beach? Aquí hay que tener en cuenta que a lo mejor no es tanto como en principio podéis creer, es decir, cuando Simmons y Beck terminaron de discutir dicho acuerdo, que Simmons calificó con un improperio, la idea comercial de Miami, Lakers y este traspaso coincide entre ambas personas. ¿Cuál es la propuesta? Los Lakers, por ejemplo, reciben a Kyle Lowry, Duncan Robinson, Nikola Jovic y una selección de primera ronda, y a cambio Miami se lleva a Gabe Vincent de vuelta y a LeBron James. Palabras textuales: es un poco una caída salarial para los Lakers, aunque Robinson tiene un año extra y pueden volver a elegirlo. Es como hacer lo correcto con LeBron. Y luego está la simetría de que LeBron regresa a Miami 10 años después. Eso es algo divertido. Desempolva las viejas camisetas de LeBron James Miami número 6. Si pudieran conservar a Jaime Jaquez, conservar a Caleb Martin y conservar a Jimmy Butler, conservar a Bam Adebayo y a Tyler Herro y luego añadir a LeBron a todo eso, eso se convierte en un posible favorito en el este. Aquí llega la primera pregunta que yo, pues bueno, quiero saber qué pensáis.
Es decir, si por ejemplo se cumple todo esto que dice Bill Simmons, es decir, que Miami hace un traspaso con Lakers, que Miami obtiene a LeBron de Lakers y que con este traspaso aún así logran mantener a Jaime Hackett Jr., Talib Morton, Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Hero, para vosotros automáticamente Miami Heat pasa a ser el favorito de la conferencia este. Incluso me atrevería a preguntaros de favorito de toda la NBA, incluida la conferencia oeste, por encima de equipos como por ejemplo en el este Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers y por ejemplo ya metiendo en el oeste Minnesota tal y como está Minnesota en general esta temporada, Denver Nuggets, etcétera, etcétera. ¿Vosotros veríais a Miami Heat como el gran favorito indiscutiblemente este año si se da todo lo que os acabo de decir o todo lo que cuenta Bill Simmons en su podcast? Porque aparte Howard Beck intervino para decir que sería necesario obviamente que un activo joven valioso regresara a los Lakers fruto de ese traspaso para que fuera plausible, para que fuera posible. Al menos un jugador que realmente te entusiasme si eres los Lakers tiene que estar allí, alguien que sea joven y decente. Siento que Tyler Hero tiene que estar ahí. Claro, entonces, la idea, con esta aclaración o con esta recomendación que da Howard Beck, se convierte en Miami recibe a LeBron James y a Gabe Vincent y los Lakers, por ejemplo, reciben a Kyle Lowry y a Tyler Hero. ¿Es plausible? Pues quizás definitivamente podría darse, ¿por qué no? Obviamente hay que desechar las nociones preconcebidas sobre posibles cambios de Miami. Me refiero, hay dos cuestiones en el origen de esta propuesta. La primera sería si los Lakers realmente considerarían cambiar, traspasar a LeBron, porque tiene 39 años, su permanencia en Los Ángeles parece haberse estancado y los Lakers no lo cambiarían por su voluntad propia. Pero si se acercara a la directiva buscando un cambio, sí que sería posible llegar a un acuerdo. Y el otro tema es Miami Heat, obviamente, porque como se ha repetido frecuentemente, este equipo siempre está buscando mejoras, pero también está bastante satisfecho con la plantilla tal y como está construida. Tampoco quiere gastar mucho más en el futuro, ya que el próximo año entrarán en vigor nuevas reglas del convenio colectivo y cualquier propuesta que surja debe verse a través de esta lente, ¿no? De esta mirada. ¿Existe la posibilidad de volver a adquirir a LeBron James? Descartando esas preocupaciones, Miami yo creo que cerraría el trato, incluso a costa de Tyler Hero, porque de Tyler Hero ya sabéis que se ha especulado mucho sobre una posible salida, un posible traspaso. Recordad el enfado de Tyler Hero cuando se estaba incluyendo su nombre en posibles rumores comerciales con Damian Lillard. Recordar aquel apartado. Es decir, al final, si Miami debe o tiene que incluir a Tyler Hero para realizar un traspaso, en este caso por LeBron James, yo creo que no habría ningún problema por parte de los de South Beach. Yo creo que no habría problema. Una alineación de Miami construida alrededor de LeBron, de Jimmy Butler y de Bam Adebayo como Big Three al frente del equipo, con jugadores de rol secundario, Gabe Vincent, Duncan Robinson en la zona defensiva, más Jaime Hackett Jr. saliendo desde el banquillo, sería más que potente, al menos en parte con Boston Celtics y Milwaukee Bucks, que son los líderes del este. Obviamente, quizás, como dice Bill Simmons, si se da este traspaso, por ejemplo, automáticamente Miami superaría estas dos franquicias, la de Boston y la de Milwaukee, como gran favorito en la conferencia este, pero al final también tener en cuenta aquí que obviamente está el tema intereses económicos, por ejemplo, de LeBron James. Hay que hablar de LeBron, por ejemplo, aceptaría salir traspasado de Lakers. Él iría a la directiva y diría, oye, traspasarme. Al final LeBron también está en los Lakers, no solo por lo deportivo, sino también por lo económico. LeBron, desde que está en los Lakers, ya sabéis que ha empezado a tener su programa en cuanto a entrevistas, charlas, ya sabéis, ¿no? Tiene como mucho producto cinematográfico, mucho producto de televisión, ¿no? Que si su programa ha hecho, por ejemplo, Space Jam, él se ha adentrado en Hollywood por este tema también, ¿no? Para echar ramificaciones en ciertos sectores que no tienen que ver con el mundo del baloncesto, sino que tiene que ver con el mundo de la televisión, la pantalla. Es la realidad. Entonces, a LeBron también le interesa ser una figura de los Lakers, porque al final estar en Hollywood, pues bueno, te permite hacer ciertas cosas que a lo mejor si hubiera firmado en su momento en 2018 por Houston Rockets o por Filadelfia, no serían tan posibles o no serían tan fáciles. A lo que me refiero. Esto tenerlo en cuenta también, pero obviamente el tema de regresos siempre está ahí. Pat Riley en su momento, hace no mucho, siempre llegó a decir
que las llaves del estadio de Miami están bajo el felpudo para LeBron James. Siempre, nunca Miami, nunca Pat Riley han cerrado la posibilidad de un regreso de LeBron James. Pat Riley siempre ha dejado esa puerta abierta, esa posibilidad. Es cierto que, pues bueno, al final siempre se ha comentado de soslayo, ¿no? Muy por encima, muy una idea vaga y ya está. Oye, ¿qué pasaría? ¿Te imaginas? Tal. Pero ahora mismo con esta situación, recordar la cara de LeBron James post partido después de otra derrota, en este caso ante Memphis Grizzlies, ese momento cuando le preguntan por Ricky Rubio y él dice que no es momento, ¿no? Porque al final está jodido, que él respeta a Ricky Rubio, pero él está jodido, él está fastidiado por la derrota. Obviamente, y cuando ya dice lo de nosotros apestamos, ahora mismo tal y como estamos, apestamos, la situación de Lakers no es buena. No es buena. Y yo lo que siempre os he querido decir de la situación de Lakers este año es que es muy rara. Algo pasa. Es la realidad, algo pasa, pero algo pasa en el vestuario. Creo que no es un problema ni de juego, no es un problema de plantilla, no es un problema de esto. O sea, realmente creo que otros años sí que los Lakers tenían ese sentido de urgencia por realizar un traspaso porque había piezas que no funcionaban, otras sí. Creo que este caso no es el de los Lakers. Me refiero, al final hemos tenido un equipo, lo hemos visto, que desde el principio de la temporada han funcionado bien. No han sido grandes líderes del oeste, ni mucho menos, no ha sido una sorpresa tipo Minnesota Timberwolves, pero hombre, es un equipo que ha ganado el torneo de temporada de la NBA, que también ha contado, salvo el último partido, ha contado para los récords de regular season, lo han ganado de manera imbatida, han ganado imbatidos. Y los Lakers han mostrado cierta solidez defensiva y ofensiva, con Cameron Reddish, con Hachimura, etcétera, etcétera. El único jugador que podemos sacar en cuanto a que no ha habido dudas, sino todo lo contrario, que sí que ha estado muy cuestionado, etcétera, etcétera, es el tema de D'Angelo Russell. Y aparte, pues algún cambio tipo Austin Reeves, si funcionaba o no funcionaba en el quinteto titular de los Lakers, pero ya está. Más allá de ahí, tampoco es que ha habido muchas dudas. Cameron Reddish ha sorprendido para bien, Gabe Vincent es cierto que ha estado lesionado, Anthony Davis ha hecho muy buenos partidos, LeBron James está cuajando una de sus mejores temporadas hasta hace nada, quitando el último partido, por ejemplo, o el penúltimo, mejor dicho, contra Miami, que no lo hizo nada bien, ¿no? Porque se quedó a menos de 15 puntos, creo que llegó a anotar 12 puntos, LeBron es raro, pero está siendo, en líneas generales, el jugador más clutch, el jugador clave, el jugador más productivo en el último cuarto, o en los últimos cuartos, mejor dicho. Entonces, realmente creo que el problema viene del vestuario. Algo está pasando en el vestuario. O salen jugadores porque se han vuelto tóxicos, o sale el entrenador porque ya no ha habido o ya no hay ese entendimiento en los últimos partidos que sí que había al principio de temporada, incluso el año pasado en playoffs. Hay algo, pasa algo en el vestuario, pero repito, creo que no es un problema de plantilla, porque la plantilla mejora lo que había el año pasado. Y el año pasado, desde el cierre del mercado en adelante, metiendo playoffs, los Lakers eran uno de los mejores equipos, como bien demostraron. Llegaron a eliminar al segundo del oeste, Memphis Grizzlies, llegaron a eliminar a los vigentes campeones, Golden State Warriors, llegaron a unas finales de conferencia que sí cayeron barridos, pero fueron barridos por los campeones de la NBA actuales, por Denver Nuggets, el mejor equipo de la NBA. O sea, para que entendáis de qué estamos hablando de un equipo que el año pasado prácticamente tenía menos posibilidades, o más o menos las mismas, que Memphis Grizzlies este año para meterse en playoffs, era prácticamente un imposible, y lo consiguieron. Se metieron en playoffs, llegaron en play-in, y de repente, pum, 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 y fueron poco a poco, y se metieron. A esto es a lo que yo me refiero, ese equipo que tanto sorprendió, ese equipo que tenía jugadores tipo Lonnie Walker cuarto, que llegaron a tener incluso su partido en playoffs, es un equipo que ha mejorado esa plantilla, ha ido a más, y vosotros veis sobre el papel el roster de Los Ángeles Lakers, y no es un equipo para pelear por un play-in, es un equipo para pelear la clasificación directa, para meterte quinto, para meterte cuarto, sexto, pero para estar ahí, para meterte directamente en playoffs. No para tener una racha de derrotas y para, pues bueno, ver lo que estamos viendo, que todos los partidos es un suplicio, casi todos los partidos empiezan renqueantes, siempre empiezan y luego tienen que remontar porque empiezan mal y ya tienes pues que levantar una distancia de 10, 15, 20 puntos en contra. Esto al final mella mucho la moral, muchísimo.
muchísimo. Así que vamos a ver la situación de Lakers hasta dónde va. Obviamente ahora tienen un partido muy importante que es contra Clippers. Cuidado el derbi de California, cuidado el derbi de Los Ángeles. Muchísimo cuidado porque al final los Clippers vienen totalmente enrachados con Harden, Paul George, Russell Westbrook, Kawhi Leonard. Mucho cuidado con ese equipo, a ver qué pasa con ese partido y a ver obviamente qué pasa con el estado anímico de LeBron James. A ver hasta cuándo aguanta. Por lo menos durante todos estos años sí que ha mostrado cierto aguante, yendo mal, yendo bien, siempre se ha quedado. Yo no creo que obviamente llegue y diga a los Lakers, oye, traspasarme, no lo veo posible. La verdad, si yo os diese mi opinión, os la doy, yo no lo veo. Pero obviamente ese posible retorno, ese posible regreso a South Beach, a Miami, siempre ha estado ahí, siempre se ha especulado y Bill Simmons nos lo pone encima del papel, encima de la hoja. Vosotros lo veríais bien, lo veríais mal. En cuanto a estas propuestas que se ha dado en el podcast de Bill Simmons, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta menos? ¿No os gusta ninguna? ¿No aceptaríais ninguna? ¿Quién ganaría en ese hipotético caso de que se traspase a LeBron? ¿Ganaría Miami? ¿Ganaría Lakers por lo que recibiría de Miami Heat? Lo que penséis, lo que opinéis, me lo vais dejando por aquí. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí. Me voy en cosas del básquet. Chao.